Antes de empezar con la explicación, vamos a aclarar que estos conceptos se refieren a un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que vamos a trabajar con aceleración constante y con fuerza constante también. Vamos a utilizar esta nomenclatura que es el cambio en las velocidades, es decir, que a la velocidad final restamos la velocidad inicial. Para ello entonces también vamos a utilizar esta fórmula de la aceleración. Recordemos que es una aceleración constante donde es igual al cambio de velocidad sobre la diferencia en el tiempo. Existe una situación en física que todos hemos experimentado y es que la relación entre masa y velocidad. Para poner un ejemplo, es más difícil mover un elefante o hacer que se detenga un elefante a hacer que se detenga, por ejemplo, un ping-pong. La diferencia ahí está en la masa, pero también no es lo mismo que una piedra venga a poca velocidad a que venga a alta velocidad. Si viene a alta velocidad, pues nos va a golpear más duro. Entonces esa relación entre masa y velocidad se llama momentum o momentum lineal. Entonces ese momentum está dado por la masa multiplicada por la velocidad. Pero cuando hay un cambio en esa velocidad, lo que estamos expresando acá arriba, cuando hay un cambio de la masa multiplicada por un cambio de velocidad, si la diferencia entre esas velocidades, entonces se da el impulso. Y cuando esta diferencia de velocidades se está viendo entre el tiempo, es decir, por unidad de tiempo, cambio de velocidad por unidad de tiempo lo llamamos aceleración, y vamos a multiplicar esa masa por una aceleración. Entonces acabamos de decir que la aceleración es el mismo cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Estamos hablando entonces de una fuerza. Entonces de ahí viene el concepto que la fuerza es masa por aceleración, que es la ley de Newton. Ahora, ¿qué pasa si vamos a dar el impulso pero en la unidad de tiempo? Entonces resulta que el impulso en la unidad de tiempo es la misma fuerza, ¿sí? Miren, si colocamos esta expresión acá, y la dividimos entre el tiempo, nos da la misma acá arriba, o sea que el impulso por unidad de tiempo es la misma fuerza. Antes de continuar, entonces miremos que como la fuerza tiene involucrada la aceleración y la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, entonces si no hay cambio de velocidad tampoco se da una fuerza. Igualmente sucede aquí con el impulso. ¿Qué pasaría si multiplicamos estas expresiones por el tiempo? Porque no es lo mismo aplicar una fuerza en un corto tiempo que en un tiempo largo, ¿sí? El efecto es diferente, produce de por sí pues una diferente velocidad. Entonces si multiplicamos todo esto por tiempo podríamos simplificar estas dos y nos quedaría el impulso solo. Vamos a omitir esta parte, entonces fuerza por tiempo nos quedaría así, de modo que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo, que es lo mismo que despejar de esta fórmula. Miren, si el tiempo está dividiendo, lo podemos multiplicar, entonces nos queda que impulso es igual a fuerza
por tiempo. Hay una relación muy estrecha en física entre la fuerza y la distancia. Es decir, que si yo aumento la distancia, eso me compensa la fuerza. Eso sucede, digamos, en los burritos que llamamos nosotros del juego de niños. Digamos que este es un burrito o un sube y baja que se llama pues, en otras partes. Y digamos que en este lugar se hace una persona delgada. Entonces, si se hace una persona robusta acá, la persona delgada va a ascender y la robusta va a bajar. Pero si la robusta se hace por aquí, entonces se va a equilibrar, obviamente en un punto exacto, no es en cualquier parte. Quiere decir que la fuerza que debíamos hacer acá fue compensada por medio de distancia. O más bien la fuerza de este lado, ¿verdad? Entonces, hay un concepto relacionado con la fuerza y la distancia y la vamos a deducir multiplicando esta expresión por la distancia. Entonces, fuerza por distancia y bueno, aquí sería lo mismo, masa por aceleración por distancia, y este concepto de fuerza por distancia lo vamos a llamar trabajo. Lo vamos a representar con la letra W de trabajo en inglés. Recuerden que estamos en un movimiento unidimensional, porque cuando ya hay una inclinación entonces hay que multiplicar por el coseno del ángulo que se está formando. El trabajo también está asociado a la energía potencial. Y la energía potencial, recordemos que es la energía en virtud de la distancia. Bueno, asociándolo con la fuerza de la gravedad, pues que es una de las aplicaciones de la energía potencial, un objeto tiene más energía potencial entre más alto esté, con respecto pues a otro punto más bajo, porque al soltarse desde una parte más alta y llegar a otro punto, en este segundo punto coge más velocidad. Al soltarse empieza en velocidad 0 y va aumentando la velocidad. Entonces, entre más alto esté, al llegar a un punto determinado, pues va a tomar más velocidad. Esa energía, ¿sí?, con lo que puede impactar a una persona, por ejemplo, es decir, si a mí me sueltan una piedra a 5 centímetros, pues no me va a golpear de la misma manera que si la sueltan desde una altura de 10 metros. La de 10 metros me puede hacer un daño serio. Entonces, a eso se refiere la energía potencial, aunque no se aplica solamente a la gravitación. Bueno, entonces decíamos que el trabajo está asociado a la energía potencial y se refiere a la diferencia entre energías potenciales, es decir, la energía potencial del punto de partida menos la energía potencial del punto de llegada, o sea, punto final. Hay otro tipo de energía, que es la energía cinética, y esa energía cinética está asociada directamente a el concepto del cual partimos, que fue la velocidad. Entonces sería masa por velocidad, pero no velocidad simple, sino al cuadrado, y esto multiplicado por un medio, es decir, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, del cual no vamos a hacer una demostración ahorita. Hay una relación directa entre la energía potencial y la energía cinética, y es que juntas componen la energía mecánica.
Entonces, por ejemplo, si debemos llegar a este punto, entonces acá adquiere una velocidad cualquiera, ¿sí? Entonces, en este punto va a adquirir una energía cinética de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se suelta un objeto desde este lugar, aquí empieza en 0, como decíamos ahorita, va a aumentar la velocidad hasta llegar acá. Entonces, esa energía potencial de acá es la misma cinética del punto de llegada, que es básicamente lo que habíamos explicado. Cuando estamos hablando de gravitación, es decir, de una caída libre, entonces equivale a la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Lo que haya de acá hasta acá. Habíamos hablado del trabajo, que básicamente es fuerza por distancia. Bien. El trabajo se da en joules en el sistema internacional, pero es importante también tener en cuenta en qué tiempo se hace trabajo. Entonces, el trabajo en la unidad de tiempo se conoce como potencia, y joules por segundo, porque estamos trabajando en el sistema MKS, se conoce como watts o vatios. En nuestras facturas de la luz aparece el kilovatio o kilowatts. Eso es lo que nos cobran, es decir, es una unidad de potencia. Las máquinas también tienen en cuenta, o quienes diseñan las máquinas tienen en cuenta la potencia, porque no solo es importante qué trabajo se está realizando, sino en cuánto tiempo se está realizando. Cuando una persona trabaja, también importa no solo lo que trabaja, sino en cuánto tiempo. Por ejemplo, si una persona se gana 200.000 pesos, no es lo mismo que se los gane en 10 días, en un mes, en 3 días, ¿sí? El tiempo es importante cuando hay trabajo. Para finalizar, recordemos que la expresión trabajo no es la misma en el lenguaje común que en física. Por ejemplo, el trabajo intelectual pues no registra aparentemente movimiento, mientras que una máquina sí produce movimiento, una máquina mecánica. Entonces, en física nos referimos es al movimiento cuando hablamos de trabajo, no a trabajo como el de tipo intelectual.